Nos acompaña el integrante de Usted Tiene la Palabra, que además resulta ser precandidato a diputado por el Partido de la Liberación Dominicana. Con nosotros, Yuri Enríquez, y nos gustaría tratar un tema que vimos ayer y en el día de hoy en su más reciente entrevista en el medio digital El País Político, que dirige nuestro amigo Máximo Jiménez junto a su esposa, Melín Valdera, los dos amigos de este espacio. Yuri, bienvenido a Esto No Tiene Nombre. Bueno, en la presentación, Miralba y Roberto, faltó ex habitué de... Es verdad. Pero volverá. Volverán las oscuras golondrinas. Volverá. Suena bien eso. Hablemos un poquito de cómo va la actividad política de Yuri, de su candidatura como diputado por el Distrito Nacional del Partido de la Liberación Dominicana. Pues muy bien, la verdad es que estamos trabajando ahora mismo en dos frentes. Primero el frente partidario, pero también el frente social, digamos, de la ciudadanía en sentido general, que no pertenece o que no milita en el Partido de la Liberación Dominicana, porque el método de selección para los candidatos a diputados de nuestro partido será a través del método de encuestas, a celebrarse en el próximo mes de septiembre, para escoger ya las candidaturas oficiales en octubre, como establece el plazo establecido por la Junta Central Electoral. La verdad que medio sorprendido, porque a la gente, digamos, le ha caído bien la candidatura. A la gente le ha gustado lo que hemos estado haciendo, tanto en términos de redes sociales como las propuestas en sentido específico, que ya la comenzamos a presentar en todos los medios de comunicación en lo que nos estamos presentando. Y también en el terreno, estamos recorriendo el territorio completo de la circunscripción número 1, que aunque la gente pueda pensar que es pequeña, la verdad es que el traslado es bastante largo y toma mucho tiempo. Uno trasladarse, digamos que desde el kilómetro 11 o Los Consuelos Sur o Los Consuelos Norte hasta la zona colonial o San Carlos, nos puede tomar hasta 1 hora, porque digamos que pasamos todos los días en esos trayectos. Ya. Miralba. Sí, Yuri, tú mencionabas en esa entrevista que antes el país estaba saludable. Sí. Y que, él se ríe, él sabe lo que él dijo. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Bueno, mira, me preguntaban sobre mi consideración del actual gobierno, encabezado por el presidente Abinader y por su partido, el Partido Revolucionario Moderno. Y yo traté de ser lo más sincero posible, no solamente en esa pregunta, sino también en toda la entrevista. Y es que planteé que entendía que había sido una oportunidad desde ya desperdiciada, tanto por el presidente Abinader como por su partido. Porque primero tenían, y lo puedo decir con la mayor de las validaciones, porque recordemos que esta persona, Yuri, fue el que estuvo en el diálogo alternativo que llevaron a cabo los protestantes de la Plaza de la Bandera, digamos, de manera paralela al que se realizó en el Consejo Económico Social, defendiendo las posturas de mi partido, del PLD. Digamos que luego del resultado del 5 de julio del 2020, el presidente Abinader recibió un cheque en blanco, la sociedad le endosó un cheque en blanco para poder realizar las mayores de las transformaciones y reformas. Y estaba saludable, sí es verdad que estaba saludable, porque el país contaba con una autonomía alimentaria de un 85% y hoy el campo está completamente abandonado. Estaba saludable porque los niños y las niñas podían estar en tandas extendidas, pero hoy el Ministerio de Educación, en vez de terminar de construir las más de 800 escuelas que se dejaron a más de un 85%, se dedica a alquilar aulas móviles. Entonces uno no comprende realmente el criterio de inversión de este gobierno. Es la primera vez, Roberto, Miralba y toda la gente que nos ve y nos escucha, que un gobierno tiene que pedir prestado para pagar gastos corrientes, que es el gasto de nómina, y no para inversión de capitales. Entonces, la situación es compleja. ¿Cómo yo le digo a la ciudadanía que tengo récords en recaudación, digamos, en DGI, en aduana, en las entidades de recaudadora, ¿verdad? Para luego decirle, no, primero, voy a pedir prestado para pagar el gasto corriente, que es de nómina, y segundo,
al sector bancario, al sector financiero, le voy a pedir un adelanto de sus impuestos y a los grandes empresarios porque no me da lo que he recaudado. Entonces, una cosa, digamos, sus hechos no nos dejan escuchar sus palabras. Lo pudiera poner en ese sentido, por eso digo que es una oportunidad desperdiciada y creo que una de las mayores razones de esta situación es la falta de inteligencia en la escogencia del capital humano que hoy, digamos, lleva la titularidad en la administración pública, que por demás está siendo llevada a cabo con mucha ineficiencia. Yuri, he visto algunas encuestas en los últimos días y plantean un repunte bastante interesante del candidato presidencial por el PLD, Abel Martínez. ¿Cuál es la razón de su crecimiento? ¿A quién le está quitando los votos Abel? La razón del crecimiento es primero que ya el PLD se encuentra en un proceso de compactación, ¿no? Digamos que luego de la consulta del pasado 16 de octubre, refiero pasado por el año pasado, evidentemente se da un proceso de transición, de diálogo en el que todos los equipos de las demás aspiraciones o candidaturas dentro de las elecciones internas del partido, pues tienen que comenzar a integrarse y ya eso se dio. Y la muestra, digamos, fehaciente o más clara de esta situación fue la Marcha de la Esperanza llevada a cabo por el Partido de la Liberación Dominicana el pasado 8 de julio en el Distrito Nacional. Creo que ahí se marcó un punto de inflexión, ¿no? Hay un punto de partida, hay un antes y un después. Y eso es lo que reflejan las encuestas. También porque mientras más la gente conoce a Abel Martínez, mucha más aceptación genera. Me refiero, el techo de Leonel Fernández, por ejemplo, como candidato presidencial, se muestra medio o bajo porque su tasa de rechazo supera el 50% o alcanza el 50%. El techo también del presidente Luis Abinader se va reduciendo porque la tasa de rechazo en la sociedad ya alcanza más del 30%. Sin embargo, la tasa de rechazo de Abel Martínez en las encuestas comenzó en alrededor de un 23%, pero ha ido descendiendo. Una dicotomía, porque mientras más la gente lo conoce, menos tasa de rechazo tiene. Y hoy tiene una tasa de rechazo inferior al dígito del 20%, por lo que ahí pudiéramos tener una explicación de la tendencia, ¿verdad?, de ascenso que muestran las encuestas de cara a Abel Martínez. Hay un tema que es el tema de las alianzas. Y sobre todo la oposición sabe, porque se ha difuminado mucho el voto en esa parte, que si no hay alianzas no hay maneras de ganar posiciones, no solo la presidencial, sino también incluso a nivel de curul en los diputados, en la parte senatorial, en las alcaldías. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cuál es tu visión? Quizás personal, quizás la propia partidista, porque hay algo claro, sobre todo el PLD y Fuerza del Pueblo. Hay otros partidos que también buscarán hacer alianza, pero ambos partidos, porque nacieron del mismo padre y la misma madre, saben que aliarse en ciertas cosas es perder votos o simpatías uno del otro, y por eso lo piensan mucho, más allá de los roles personales de las cabezas de los partidos. ¿Es posible las alianzas? ¿Cómo se está tratando eso a lo interno del partido? Siempre son posibles, pero debo diferir en algo que usted ha mencionado, don Roberto, y es que usted ha dicho los dos partidos nacieron de un mismo padre y de una misma madre. Es precisamente ahí donde está nuestra principal diferencia. Nuestros conceptos fundacionales son completamente distintos. El padre del PLD es Juan Bosch y el padre de la Fuerza del Pueblo es Leonel Fernández. Entonces, digamos que tenemos ahí dos procesos fundacionales que tienen que ver con criterios inclusive doctrinarios muy distintos unos del otro, ¿no? Pero la doctrina de Fuerza del Pueblo no es el profesor Juan Bosch y lo veneran en su cumpleaños y celebran todo también como si fueran del PLD. Mire, yo recuerdo que cuando al presidente Medina se le preguntó
hace muchos años, yo era un niño, pero la anécdota me la hace mi padre. Le preguntaron que si había que tomar en serio a Hipólito, por lo que decía, por su jocosidad. Y recuerdo que el presidente Medina dijo, a Hipólito hay que tomarlo en cuenta, no por lo que dice, sino por lo que hace. Claro. Entonces usted puede venerar a una persona, usted puede venerar a algún símbolo, pero sus acciones no necesariamente se refieren a ese símbolo que usted venera. Bien, eso puede ocurrir, es un escenario. Sí. Entonces, por eso planteo, digamos, el PLD nació como un partido de liberación. La Fuerza del Pueblo nace con otras intenciones que no soy yo el que debo de hablar de ellas. Por lo que sí es posible, el Partido de la Liberación Dominicana es un partido que ha estado históricamente abocado a las alianzas, pero el PLD tiene primero que hacer una alianza con el pueblo dominicano, que se ha visto bastante golpeado con temas fundamentales como el alto costo de la vida o la inseguridad. Y luego tiene que hacer alianzas que le convengan. Don Roberto, usted que tiene un poquito de más edad que yo, no tanta, Miralba y yo somos contemporáneos, ¿verdad? Lo que pasa es que usted se tiñe las canas. Exacto. Pero estamos ahí. Ay, Yuri. Ustedes saben que en la historia política dominicana, dos partidos que han nacido de una misma matriz, ha sido imposible que convivan en el sistema político dominicano. Cuando nació el BIS, que nace del PRD, ¿qué pasó? Se devolvió Peña Gómez para el PRD. Cuando nace el Partido del Toro, que es el partido de Atuey, cuando se divide el PRM con el PRD y el PRM se lleva la mayoría, ¿qué pasó con el PRD? Tuvo que verse con el PLD. Entonces, históricamente, dos partidos que nacen de una misma matriz no han podido convivir en la República Dominicana. Y yo sé que es duro decirlo, pero ocurre. Yuri, yo te entiendo y has puesto los ejemplos y la praxis es el mejor criterio de la verdad, dirían los marxistas. Claro. Y a usted que le gusta esa ideología, un poquito, pero como categoría histórica. Exacto. Ahora bien, volviendo a la praxis como criterio de la verdad, si no hay alianza no hay triunfo. Eso recuerde, don Roberto, que el consenso en el error no convierte el error en verdad. Es verdad. Ay, Padre Santo. Y cuando usted quiere generalizar algún tipo de pensamiento que se basa en la percepción, pero no en la realidad, los golpes aún son más duros. Por lo que yo no estaría tan de acuerdo. Es verdad que es una metodología que facilita la victoria, ¿cierto? Pero que la determine, habría que ver. Además, hay que tomar en cuenta otros factores. Por ejemplo, ¿determina una alianza la vida política de uno de los partidos que se colocan en esa alianza? No, no creo. Sí, bueno, pero lo que venimos hablando es que dos partidos que nacen de una misma raíz no pueden convivir. Entonces ocurre una de dos cosas. O el partido matriz succiona al desprendimiento o el desprendimiento succiona al partido matriz. ¿Y qué es lo que pudiera pasar en esta coyuntura política en donde yo creo que una de las mayores contiendas electorales no va a ser contra el PRM, sino contra la oposición, que por las razones que ya sabemos está dividida? Sí. Sí, es una coyuntura compleja y es verdad, yo tengo que ser lo más objetivo posible, sobre todo para la oposición, porque un partido en el gobierno, por más intereses dispersos que tenga, siempre o casi siempre se une en torno al interés de mantener el poder, ¿no? Entonces, es verdad que es una situación difícil y compleja para la oposición. Sin embargo, yo creo que cada partido tiene que tomar la decisión que más le convenga en el sentido tanto práctico como programático. Porque no puede ser que nuestras instituciones partidarias, nuestras organizaciones políticas, simplemente entiendan la lucha del poder como hacer lo que sea para alcanzarlo. Mire, como usted hace una campaña, usted hace su gobierno. Por eso no es ningún tipo de sorpresa, por lo menos para mí, que el PRM haya generado tanta desilusión en mucha gente. Porque en la misma entrevista que mencionábamos anteriormente, Miralba, yo planteaba que desde la oposición el PRM, como si fuera una aspiración quimérica, planteaba todas las soluciones a los problemas de la República Dominicana.